Muy buenas tardes, mi nombre es Luciano Mejía, estudiante del quinto ciclo, sección A, de la carrera de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y en esta oportunidad, como ya en algunas otras ocasiones, les vengo a hablar de una obra lambayecana llamado Puerto Cholo, escrito por el autor peruano Mario Puga Imaña. Él nació en Trujillo en el año de 1915 y falleció muy joven, por cierto, en la ciudad de Chiclayo en el año de 1959. Cabe recalcar que esta obra fue publicada en México en el año de 1955. Pues bien, les voy a contar un pequeño resumen de esta obra lambayecana, donde nos habla justamente de esta población que vivía en Puerto Eten, principalmente teniendo como personaje principal a Manuel Fiestas, o también conocido como el Cholo Fiestas, quien estaba casado con su Jacinta, con su China. Bien, ellos llevaban poco tiempo de casados y Manuel Fiestas pues tenía el sueño de convertirse en marino. Y él se inscribe para poder trabajar ahí. Con esto pues cumplir su sueño de conocer también pues muchos lugares, muchos países, ¿no? Y por qué no también de darle una mejor calidad de vida a su familia, ¿no? Bueno, él se fue dejando a Jacinta sola en casa junto a su pequeño hijo, que pues prácticamente se crió sin su padre, ¿no? Manuel trabajaba en Estados Unidos, él tenía un cargo muy importante allá. Sin embargo, un día lastimosamente pues tuvo un accidente, cayó una grúa con una carga bastante pesada que le cae de la cintura para abajo, como nos menciona la historia, dejándolo prácticamente a él inconsciente, despertando en un hospital con la noticia de que no volvería pues a caminar. Esto hace que Manuel Fiestas decida regresar a su hermoso Puerto Eten. Y es ahí donde comienza la historia, con la llegada de Manuel Fiestas a casa. Se encontraba Jacinta barriendo como de costumbre en la parte de afuera de su casa, cuando ella ve llegar a 3 amigos de ellos trayendo a alguien, ¿no? Prácticamente cargado, pero ella pues no veía bien y no se había dado cuenta que esta persona era su esposo. Al acercarse, uno de sus amigos le dice: Jacinta, mira, aquí está Manuel. Y ella pues queda completamente sorprendida de ver a su esposo llegar y con muchos sentimientos encontrados. Habían pasado ya 20 años de que Manuel se fue y la dejó sola, extrañándolo. Entonces ella no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, ella lo recibió con mucho amor, con mucho cariño. Le acomodó su cama, le acomodó almohadas para que él pueda descansar, para que él pueda estar cómodo, ¿no? Y Manuel Fiestas pues obviamente se encontraba también arrepentido de haberla dejado, y sobre todo él se sentía muy cómodo estando en su sitio, en su lugar, oler el mar, no tan cerca como antes lo hacía, y ver a su Jacinta, verla, de que a pesar de lo que había pasado, de haberla dejado dando tiempo, encontrarla, como dice, físicamente muy cambiada, porque ya estaba Jacinta un poco acabada, un poco ya envejeciendo, pero encontrarla con ese mismo amor y con esa misma lealtad con la cual pues él lo dejó a ella, ¿no? Esto a él le cargaba de mucho remordimiento, ¿no? Sin embargo, Manuel, mientras descansaba, se iba acordando de ciertas cosas, como por ejemplo cuando conoció
a Jacinta cuando trató de enamorarla y de conquistarla. Jacinta era una joven muy hermosa y un poco pretenciosa, como él decía, ¿no? Ya que Jacinta pues era una chica que no era de una risa fácil, por así decir, que ella no se la pasaba pues coqueteando de repente a todos los jóvenes del pueblo. Sin embargo, la valentía de Manuel Fiestas la llegó a conquistar. Manuel Fiestas era un hombre pues muy apuesto, ¿no? Él era campeón de competencias, de lo que se veía mucho ya que eran los caballitos de Totora. Entonces esa valentía enamoró a Jacinta, pues, ¿no? Él nuevamente, pues, regresaba al presente y se veía nuevamente, pues, tirado en su cama, sin saber lo que iba a pasar. Manuel estaba esperando la llegada de su hijo Juan Pedro, que ya era pues un joven. Jacinta le advirtió pues de que ya no era el niño que le había dejado, sino que ya era un joven que incluso pues se encargaba de mantener a su familia, ¿no? Sin embargo, cuando llegó Juan Pedro, pues reconoció a su padre, ¿no? Como tal. Y bueno, Manuel pues definitivamente estaba muy avergonzado, muy arrepentido, pidiendo disculpas, perdón por todo el tiempo que pues se había ausentado, ¿no? Mientras tanto, Jacinta, ella no perdía las esperanzas de que Manuel se recuperara, pues, ¿no? Y para esto llamó al señor Almanzor, que era un doctor, y él estuvo atendiendo a Manuel Fiestas, pero le dice pues que ya no hay solución, que ya no tiene cura y que él debe de resignarse, ¿no? A no poder caminar más. La madre de Jacinta, que era la señora Juana, ella pues era muy creyente de los curanderos, ¿no? Y pues trajo a un curandero de la misma zona, que era el señor Pirinchico, ¿no? Y Jacinta pues al principio no quería, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta de que Manuel estaba teniendo algunas mejorías con estos baños que a la par con sus terapias él estaba llevando, ¿no? Baños así de hierbas y todo eso. Entonces se estaba viendo cierta recuperación en Manuel debido a él. Y pues la vida continuaba, ¿no? Y su hijo Juan Pedro trabajaba también en una lancha y se enamora de Isabel, que era hija de un amigo, de un buen amigo de Manuel Fiestas, que era el señor Machilo. Bueno, al principio Machilo y la familia de Isabel se oponía a esta relación, pero al darse cuenta de las buenas intenciones de Juan Pedro y de que sobre todo era un joven muy trabajador, muy responsable, pues terminan aceptando la relación, que termina pues regalándole hasta un bote para que él pueda trabajar, y así pues ellos construyeron su casa para que puedan vivir juntos, ¿no? Era una pareja muy bonita, era una pareja muy que se querían mucho, ¿no? Como se veía de repente en esas épocas en los pueblos, ¿no? Que era un amor pues realmente sincero, ¿no? Entre ambos jóvenes. Y bueno, pues a pesar de que ya el joven, el hijo de Manuel, Juan Pedro, ya estaba en la edad de querer pues poder trabajar en la marina, él decide quedarse a trabajar por su familia cerca de ellos, ¿no? Y bueno, luego se enteraron de que se aproximaba el fenómeno del Niño, que eran pues lluvias intensas en la sierra que amenazan con desbordar al río más cercano, ¿no? Manuel Fies, ya recuperado, tal vez no al 100%, pero ya con fuerzas, él pues decide liderar a la población para que puedan ellos preparar como barreras y evitar inundaciones. Las autoridades inicialmente
se niegan, pero Manuel con mano firme logra que la comunidad pues se llegue a organizar y logra conseguir también para esto maquinarias y materiales para poder reforzar, ¿no?, las defensas. Forman caravanas también para poder evacuar a las personas que vivían en las zonas más vulnerables. Pero a pesar de estos esfuerzos, pues las barreras no resisten y el río llega pues a desbordar y arrasa con casas, con puentes, con cultivos. Y bueno, la gente logra huir a la parte más alta, pero igual pues hubo muchas pérdidas también, ¿no? Juan Pedro, que había salido a pescar en esos días, no regresa, y Jacinta pues a pesar de eso mantenía la esperanza de que su hijo pueda volver, de que su hijo vuelva, pero finalmente Juan Pedro nunca regresa, y pues se presume que sí murió en el mar tras estos fuertes tormentas que pasaron, pues, ¿no? Bueno, después de este desastre, la comunidad pues regresa a un pueblo desbaratado y cubierto de lodo, y tras 3 meses ya comienzan pues ellos a reconstruir sus vidas, e incluso algunos cadáveres de algunos pescadores eran encontrados en las orillas, pero el cuerpo de Juan Pedro nunca se encontró, nunca apareció. Y bueno, a pesar de que el dolor persistía en la vida de estos pobladores, ellos deciden reorganizarse y poder organizar su sindicato, ya que otros puertos tenían estos sindicatos, pero ellos no. Pues la situación laboral de esos pobladores era muy precaria, ¿no? Ellos ganaban apenas 9 soles diarios, que pues obviamente no les alcanzaba para llevar una vida completamente digna, ¿no? Ni para ellos y mucho menos para sus familias. Y ellos pues van a las autoridades, van a buscar a las autoridades, y justamente pues ahí encuentran al señor Ángel Ferrat, que era un extranjero que vivía ahí y que conocía pues justamente a este sindicato, y forma parte de esta organización junto con Manuel Fiestas, quienes reclamaban sus derechos, ¿no? Fueron a las autoridades, fueron al juez del pueblo, al gobernador, justamente el señor Dante, que era una persona muy, pero muy querida en el pueblo, pero lastimosamente por el poder se podía decir que se vendió, y estaba pues a favor de estas empresas, a favor de que sigan explotando a sus trabajadores y así la empresa pues ganando mucho más, ¿no? Pues ellos ya habían comprado a todas las autoridades del mismo sector, como el señor Augusto, al mayor Alcalá, que ellos pues si bien es cierto en un principio reconocían al pueblo, pues llegaron a venderse, por así decirlo, ¿no? Y salir a favor de la empresa antes de su pueblo, y apoyar también al sindicato. Y pues estas autoridades pues se niegan a su pedido, y es ahí cuando el sindicato decide hacer protestas, ¿no? El gobernador le dice, bueno, si ustedes quieren hacer su protesta, hagan, pero ustedes son conscientes de lo que puede pasar, porque se sabía que pues podían haber muertes y algunas consecuencias tras esto, pero no les quedaba de otra. Ellos tenían que tratar de luchar por sus derechos, ¿no? Justamente ellos deciden hacer esta protesta en la noche, ¿no? Lo que ellos querían era paralizar el trabajo de la empresa, ¿no? Que la empresa dejara de funcionar, de repente incautar algunas máquinas para así poder lograr ellos algún aumento o algún beneficio aparte de este miserable sueldo que ellos recibían. Ellos llegan a ingresar
pero no todos, porque lamentablemente algunos fueron asesinados. Y al final no lograron pues hacer nada, ¿no? Al día siguiente llega la policía y se lleva a prisión a los del sindicato. Y pues justo uno de ellos, que era el dirigente, era Manuel Fiestas, y también al señor Ángel Ferrat, ¿no? Justamente ahí llega Jacinta, ¿no? Llega Jacinta y ve de que estaban llevando prisionero pues a su amado esposo Manuel. Entonces, acá viene una parte una parte interesante de la obra y triste a la vez, que me gustaría leerla, que dice así: ella no perdía el más mínimo gesto de su amado Cholo. Obligado a partir, agitó en alto la mano, briosa condición de vivir eternamente, y le gritó: Manuel Fiestas, vive nuestro hijo. Isabel parirá muy pronto y será hombre. Este grito azotó los rostros impacientes de la trompa. El puerto Cholo se había sacudido con la sangre de sus hijos. Sacudió el silencio. Y pues bien, así nos damos cuenta de que pues una buena noticia a pesar de todo era de que Isabel estaba embarazada del difunto hijo de Jacinta y de Manuel Fiestas. Y bueno, pues esta obra lastimosamente nos termina demostrando las injusticias que vivía el pueblo de Puerto Eten, y sobre todo pues por parte de sus autoridades, ¿no? Bueno, y así finaliza esta historia. Realmente les recomiendo leerla, y pues como una peruana más, realmente me siento muy, muy orgullosa de haber leído esta obra, ¿no? Que no se aleja de la realidad, ¿no? Que hasta hoy en día pues se sigue viendo y se sigue viviendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.